Mi hermana no pudo soportar que yo comprara la casa de mis sueños, así que pintó con aerosol mis paredes con insultos. La capté en la cámara de seguridad, publiqué el vídeo en internet y me negué a borrarlo. A pesar de la presión familiar, he guardado esta historia por un tiempo y, honestamente, todavía me molesta cada vez que pienso en ello. Drama familiar y todas esas tonterías. Ha sido mi realidad desde que tengo memoria. Tengo una hermana menor, Jimena, que tiene 26 años. Ahora yo tengo 30. No nos llevamos bien y, honestamente, no creo que nunca lo hagamos. Ella ha sido el centro de atención desde el primer día, y yo siempre he sido el chico que se queda rezagado a un lado. Cuando éramos niños, al principio no pensé que nada estuviera mal. Mis padres solían apoyarme muchísimo. Todavía recuerdo a mi mamá animándome como loca en mis partidos de fútbol y a mi papá presumiendo mis proyectos escolares con los vecinos, pero todo cambió cuando nació Jimena. De repente, fue como si yo ya no existiera. Me esforcé mucho por seguir siendo relevante. Empecé a estudiar mucho, a sacar puro 10 y a unirme a clubes. No porque amara esas cosas, sino porque pensé que tal vez, solo tal vez, podría recuperar un poco de su atención. Pero no lo logré. Sin importar lo que hiciera, Jimena siempre era la estrella del espectáculo. Y lo más loco es que no hacía nada especial para ganárselo. Simplemente, tenía esa forma de absorber toda la atención, incluso cuando no se suponía que se tratara de ella. Déjenme darles un ejemplo. En mi cumpleaños número 18, mis padres me organizaron una fiesta. Y por una vez, pensé, oye, tal vez hoy realmente se trate de mí. A mitad de la fiesta, recibimos una llamada de la policía. Jimena, que tenía 14 años en ese momento, había sido atrapada vandalizando una propiedad con sus amigos. Sus amigos huyeron, pero atraparon a Jimena. Mi papá, siendo policía, movió algunas influencias y logró que la dejaran ir solo con una advertencia. Para cuando la trajeron a casa, el ambiente de la fiesta había desaparecido por completo. Yo solo me quedé ahí sentado cortando mi pastel solo mientras mis padres regañaban a Jimena en la cocina. Y eso ni siquiera fue lo peor. Hubo una gota que derramó el vaso y cambió todo. Cuando tenía 21 años, acababa de conseguir mi primer trabajo real y estaba muy emocionado. Llegué a casa listo para celebrar con mi familia. Pero Jimena tenía otros planes. Apareció con su novio de la preparatoria y anunció que estaban comprometidos, a pesar de que solo tenía 17 años. Y así de la nada, mi celebración se convirtió en una fiesta de compromiso. Yo estaba furioso. Pero cuando intenté hablar con mis padres sobre lo injusto que era, me ignoraron, me dijeron que estaba exagerando y que debería estar feliz por Jimena. Ese fue el día en el que no me quedé callado y decidí que ya había tenido suficiente. Corté lazos con mi familia después de eso. Sé que suena extremo, pero no podía soportarlo más. Nunca se pusieron de mi lado, nunca me defendieron. Siempre se trataba de Jimena. No quería ser parte de una familia en la que me trataban como un plato de segunda mesa. El problema es que Jimena prosperaba con esta dinámica. Le encantaba ser el centro de atención, y no le importaba a quién tuviera que pisotear para mantenerse ahí. Cada vez que yo lograba algo, ella encontraba la manera de superarme o de desviar la atención hacia ella misma. Y mis padres le permitían salirse con la suya cada una de las veces. Después de que me alejé, intentaron contactarme un par de veces, me enviaron algunos mensajes, dejaron algunos mensajes de voz, pero los ignoré. Han pasado 9 años y no he vuelto a hablar con ellos desde entonces. Escuché algunas cosas sobre Jimena por ahí, sobre todo de parientes que aún se mantienen en contacto con mis padres. Aparentemente, canceló ese compromiso unas semanas después. Sorprendente, ¿verdad? Resulta que fue solo otra artimaña para llamar la atención. Clásico de Jimena. Mirando hacia atrás, me di cuenta de lo mucho que su favoritismo me afectó psicológicamente. No es que yo quisiera ser el favorito ni nada de eso. Solo quería sentir que yo importaba, que mis logros valían algo. Pero sin importar lo que hiciera, Jimena siempre lograba eclipsarme, y mis padres lo fomentaban, se dieran cuenta o no. El asunto con Jimena es que no solo es egoísta, es manipuladora. Sabe exactamente cómo jugar con la gente, cómo ponerlos de su lado. Mis padres eran sus mayores facilitadores.
Cada vez que arruinaba las cosas, ellos estaban ahí mismo para limpiar su desorden. Mientras tanto, a mí me dejaban arreglármelas solo. No fue fácil alejarme de mi familia, pero era necesario. Necesitaba poner algo de distancia entre nosotros para enfocarme en mí mismo por una vez. Empecé de cero. Me tomé en serio mi carrera, ahorré cada peso que pude y puse toda mi energía en construir una vida de la que pudiera estar orgulloso. Mi primer objetivo era mudarme del departamento en el que había estado atrapado desde la universidad. No estaba mal, pero quería algo que se sintiera más mío. Hace 2 años, por fin logré que eso sucediera. Compré una casa, no cualquier casa, un lugar que gritaba, por esto he trabajado. Tenía todo lo que quería, espacio, privacidad y un nuevo comienzo. Mudarme a esa casa se sintió como cruzar la línea de meta. Lo había logrado. Pero no era tan ingenuo como para pensar que podía bajar la guardia por completo. La familia tiene una forma de volver a meterse en tu vida, quieras o no. Así que le dejé claro a todos, parientes lejanos, viejos amigos de la familia, quien fuera, que mi nueva dirección estaba estrictamente prohibida. No quería que mis padres o Jimena aparecieran sin avisar. No iba a permitir que arruinaran este nuevo capítulo de mi vida. Mientras tanto, la vida para Jimena no iba tan bien. No tenía contacto directo con ella, obviamente, pero la gente habla. Por lo que escuché, su gran proyecto de negocios de hace unos años fue un completo desastre. Intentó iniciar una especie de empresa de organización de eventos, lo cual, honestamente, es de risa considerando lo desorganizada que es. No pasó mucho tiempo para que todo se fuera a pique, dejándola ahogada en deudas. Y por supuesto, mamá y papá estuvieron ahí para sacarla del apuro, igual que siempre. El fracaso de Jimena no se detuvo ahí. Había escuchado rumores de que le pedía dinero prestado a sus amigos e incluso de que se estaba metiendo en negocios turbios. Nada concreto, pero lo suficiente como para pintar la imagen de alguien desesperado e imprudente. Ahora bien, recientemente yo había aparecido en la portada de una revista de negocios local. Aparentemente, eso había provocado muchas conversaciones entre nuestros parientes. Probablemente Jimena también se enteró, y solo puedo imaginar lo mucho que le dolió. Ella siempre ha necesitado ser la estrella, y verme triunfar debió ser un golpe a su ego. Luego vino el incidente del graffiti. Hace 6 días, estaba saliendo por la noche cuando lo vi. Mi casa, mi santuario, lo único por lo que había trabajado tan duro para hacer mío estaba cubierto de palabras odiosas y horribles, rociadas con pintura roja brillante. Estaba por todas partes. Las paredes frontales, la puerta de la cochera, las ventanas e incluso mi puerta principal cuidadosamente pintada. Palabras como fraude y perdedor estaban garabateadas en mi propiedad con letras caóticas y desiguales. No era solo vandalismo. Era un ataque personal, un golpe directo a todo lo que había construido para mí. Me quedé ahí, congelado, con mis llaves colgando en la mano. Intenté procesar lo que estaba viendo. Mi primer pensamiento fue, ¿por qué? ¿Qué hice para merecer esto? Sentí una mezcla de enojo, confusión y dolor profundo, todo arremolinándose en una tormenta abrumadora. Al acercarme, noté detalles más pequeños. La pintura aún estaba húmeda, goteando por las paredes en rayas irregulares. Quienquiera que hubiera hecho esto acababa de estar aquí. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Había sido algo al azar, un vecino con algún resentimiento? Pero entonces vi algo que me heló la sangre, un rastro tenue de huellas enlodadas que se alejaban de la escena hacia la acera. Eran pequeñas, como de zapatos de mujer. De repente, las piezas encajaron. Entré a zancadas y fui directo a las cámaras de seguridad. Las había instalado para mi tranquilidad, sin pensar nunca que realmente las necesitaría para algo como esto. Mis manos temblaban mientras retrocedía la grabación, desesperado por saber quién había hecho esto. Y ahí estaba ella, Jimena. Había intentado disfrazarse con una sudadera con capucha, pero la reconocería en cualquier lugar. La forma en que se movía, la pequeña mirada que lanzó por encima del hombro, era inconfundible. Las cámaras captaron su rostro lo suficiente como para no dejar ninguna duda. Pero eso no fue todo. Mientras miraba la pantalla, noté algo más. Su letra.
Las letras dentadas y desordenadas en las paredes coincidían exactamente con las notas que solía dejar por la casa cuando éramos niños. Solía escribirme mensajes horribles y deslizarlos por debajo de mi puerta cada vez que peleábamos. Era como su tarjeta de presentación. Darme cuenta de eso me golpeó como una tonelada de ladrillos. Jimena no solo quería lastimarme. Quería asegurarse de que yo supiera que había sido ella. Al principio, no sabía qué hacer. Mi reacción instintiva fue llamar a la policía. El vandalismo es un delito y ella necesitaba enfrentar las consecuencias. Pero luego recordé con quién estaba tratando. Papá podría estar jubilado ahora, pero todavía tenía muchos amigos en la delegación de policía. Jimena había estado usando esas conexiones para evadir la responsabilidad durante años. Sabía exactamente cómo se desarrollaría todo. Yo presentaría una denuncia. Papá haría un par de llamadas y Jimena se iría sin siquiera un llamado de atención. La idea de verla sonreír con arrogancia, sabiendo que se había salido con la suya otra vez, me hacía hervir la sangre. Eso no era suficiente para mí. Decidí manejarlo a mi manera. Agarré mi teléfono y comencé a documentar todo. Tomé fotografías de cada palabra odiosa, de cada raya de pintura y de cada centímetro de daño. Incluso grabé un vídeo de mí mismo de pie frente al grafiti explicando lo que había sucedido. Luego abrí la grabación de seguridad y tomé capturas de pantalla de Jimena en acción. Mi corazón se aceleraba mientras juntaba todo, pero no dudé. Había terminado de quedarme callado. Esa noche, publiqué todo en internet. No nombré a Jimena directamente, pero no lo necesité. Cualquiera que nos conociera, ya fuera familia, viejos amigos o parientes lejanos, podía atar los cabos fácilmente. La descripción fue simple: esto es lo que sucede cuando alguien no puede soportar tu éxito, pruebas incluidas. La respuesta fue inmediata. La publicación explotó en cuestión de horas, ganando me gusta, compartidas y comentarios más rápido de lo que podía seguir. La gente estaba furiosa por mí. Desconocidos que nunca había visto criticaban el comportamiento de Jimena, y mis amigos inundaban mi bandeja de entrada con mensajes de apoyo. Incluso los parientes que se habían mantenido neutrales durante años comenzaron a intervenir, expresando su sorpresa y asco por lo que Jimena había hecho. Por primera vez en años, sentí que tenía la ventaja. Jimena no iba a salir librada de esto sin enfrentar consecuencias reales. Y si mis padres querían defenderla, era su decisión, pero tendrían que vivir con las repercusiones. Pasé el resto de la noche repintando la puerta principal y tallando la pintura donde pude. No se trataba solo de arreglar el daño. Se trataba de recuperar mi espacio. Para cuando terminé, estaba exhausto, pero extrañamente satisfecho. El grafiti había desaparecido, pero la publicación se mantuvo. No se trataba solo de exponer a Jimena. Se trataba de defenderme a mí mismo. Durante demasiado tiempo, me habían silenciado, ignorado y desestimado. Ya no más. Para el final de esa semana, había vuelto a pintar la casa y limpiado el desastre que Jimena había hecho. No me costó mucho dinero, y no me importó limpiar. De alguna manera sentí cierta satisfacción. La publicación siguió en línea. No se trataba solo de exponer a Jimena. Se trataba de recuperar mi voz. Durante demasiado tiempo, me habían silenciado, ignorado y desestimado. Ya no más. Ese era mi mantra. Mientras veía cómo mi publicación se esparcía como la pólvora, personas con las que no había hablado en años la comentaban, me mandaban mensajes y la compartían. El apoyo era abrumador. Algunos desconocidos estaban rotundamente furiosos por mí, preguntando cómo alguien podía ser tan engreído y odioso. Otros compartieron sus propias historias de drama y traición familiar, diciendo que se sentían identificados con mi situación. Por una vez, no me sentí como el loco. Por supuesto, no todos estaban de mi lado. Unas pocas personas intentaron jugar al abogado del diablo, sugiriendo que debía haberlo manejado en privado, pero, honestamente, me había quedado callado durante años. Ya había terminado de proteger a Jimena de las consecuencias de sus acciones. Vandalizó mi casa y yo tenía todo el derecho de exhibirla. Jimena no estaba contenta con eso, por supuesto, ni un poquito. Sus mensajes eran puras disculpas falsas y desesperación. No dejaba de decir: vamos, somos familia.
Como si eso de repente borrara todo lo que había hecho. Se ofreció a pagar por los daños, lo cual era de risa considerando que no tenía ni un peso partido por la mitad. El único dinero que tenía provenía de nuestros padres, y ambos lo sabíamos. Ignoré la oferta económica y le exigí que reconociera sus acciones y se disculpara públicamente por el daño. Le dije que solo consideraría borrar la publicación después de que lo hiciera. Se volvió loca. Dijo que no era justo pedirle que se humillara de esa manera. ¿Humillarse? No. Era responsabilidad, algo que nunca antes había experimentado. Jimena siempre tuvo la habilidad de tergiversar las cosas para hacerse ver como la víctima. Decía que la publicación le estaba arruinando la vida, pero la verdad es que ella había estado arruinando su propia vida mucho antes de que yo le diera a publicar. Luego mis padres intervinieron, como era de esperarse. Mi papá llamó primero, con la voz tensa de enojo. Ni siquiera me preguntó cómo estaba o por qué lo había publicado. Fue directo a defender a Jimena. Tienes que borrar esa publicación. ¿Te das cuenta de lo que le has hecho a la reputación de tu hermana? Me gritó como si la reputación de Jimena fuera mi responsabilidad. Le dije, Jimena debió haber pensado en eso antes de pintar mi casa con aerosol. A papá no le pareció. Empezó a soltar frases sobre la unidad familiar y sobre que teníamos que mantenernos juntos. Casi podía escuchar a mamá dictándole qué decir de fondo. Actuaban como si yo estuviera destruyendo a la familia, ignorando el hecho de que Jimena llevaba años haciendo eso. Me mantuve calmado y le dije a mi papá que, si Jimena quería que bajara la publicación, ella sabía lo que tenía que hacer. Yo no iba a ceder. Más tarde ese mismo día, llamó mi mamá. Intentó una táctica diferente, dándome por el lado de la culpa. Empezó a llorar y me dijo, nunca pensé que harías algo así. ¿Eres mejor que esto? ¿Mejor que qué? ¿Que defenderme a mí mismo? Admitió, tratamos a Jimena y a ti de manera diferente mientras crecían, pero luego dijo, nos hemos esforzado mucho por arreglar las cosas contigo, y así es como nos pagas. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Arreglar las cosas? Me habían ignorado por años, excusado el comportamiento de Jimena, y ahora se hacían las víctimas. Le dije que si quería arreglar las cosas, podía empezar por responsabilizar a Jimena. Ella siguió llorando, diciendo que yo estaba siendo injusto. La dejé desahogarse llorando, pero no cambié de opinión. Los comentarios en la publicación seguían llegando, y eventualmente algunos de los viejos amigos de Jimena intervinieron. Mencionaron cosas que yo ni siquiera sabía, peleas de chicas que ella había iniciado, estafas que había hecho y otros comportamientos turbios. Mientras más hablaba la gente, más claro quedaba que la reputación de Jimena no era algo que yo hubiera arruinado. Ella lo había hecho solita. Para este punto, Jimena estaba desesperada. Me envió otro mensaje, este más enojado que el anterior. Me acusó de ser un mártir de pacotilla, dijo que yo estaba sacando las cosas de proporción e incluso me llamó envidioso. ¿Envidioso de qué? ¿De sus deudas? Mi papá se lanzó con un discurso sobre la familia y el perdón, mientras mamá hizo su mejor esfuerzo por lucir molesta. El abogado me entregó unos papeles diciendo que la publicación era difamatoria y tenía que borrarse. Hojeé los documentos, se los devolví y dije, si quieren demandarme, adelante, pero buena suerte explicando por qué atraparon a Jimena en cámara vandalizando mi propiedad. Mi tío intentó mediar. Mira, sé que Jimena metió la pata, pero esto se está saliendo de control. Sentémonos y resolvamos esto. Acepté, pero en el momento en que Jimena entró, empezó a gritar sobre cómo le había arruinado la vida. Ni siquiera sabes lo que has hecho, dijo, caminando de un lado a otro por la habitación. Me mantuve en silencio y sin responder, dejando que despotricara, lo cual pareció enfurecer a mi papá. Él explotó. Golpeó la mesa de centro con los puños tan fuerte que rompió la madera, partiéndola y colapsándola. La habitación quedó en silencio mientras todos miraban el daño. Papá me miró con furia y gritó, ¿te vas a quedar ahí sentado sin hacer nada? Esta es tu familia y la estás destruyendo. No respondí. Solo lo miré fijamente. Eso pareció hacerlo enojar más, pero mi tío intervino para hacerlo retroceder. Nadie dijo nada por un rato, la tensión era densa en el aire. Finalmente, mamá habló.
Por favor, bórrala. Hazlo por la familia. No, dije. Jimena tomó sus decisiones y ahora está lidiando con las consecuencias. No voy a arreglar esto por ella. Papá salió furioso sin decir una palabra más. Jimena lo siguió, azotando la puerta. Mamá dudó, me miró y luego también se fue. Eché un vistazo a la mesa de centro rota y me volví a sentar. Estaba claro, ahora más que nunca, que no iban a cambiar, y yo no iba a ayudarlos. Después de que se fueron, me senté y revisé los comentarios en mi publicación. El apoyo seguía llegando a raudales. La gente compartía sus propias historias, agradeciéndome por enfrentarme a alguien tóxico. Se sentía bien saber que no estaba solo. Los siguientes días fueron tensos. Jimena siguió enviándome mensajes que iban desde disculpas falsas hasta amenazas directas. Estás arruinando mi vida, decía uno. Otro decía, si no la borras, me aseguraré de que te arrepientas. Clásico de Jimena, siempre tratando de intimidar para conseguir lo que quería. No respondí. Engancharme con ella se sentía como echarle gasolina al fuego. Luego las cosas escalaron. Mi tío llamó e intentó jugar al mediador de nuevo. Escucha, dijo, con un tono demasiado calmado para mi gusto. Jimena la está pasando muy mal en este momento. No tienes idea de lo que esta publicación le está haciendo. Pasándola mal, respondí de golpe. Vandalizó mi casa y te preocupan sus sentimientos. Tal vez debió pensar en eso antes de agarrar una lata de aerosol. Mi tío suspiró claramente frustrado. No se trata solo de ella, ¿sabes? La reputación de tu papá también está en juego. La gente está empezando a hablar. Esa parte llamó mi atención. Ni siquiera había pensado en cómo esto podría repercutirle a mi papá. Había pasado años encubriendo a Jimena, y ahora le estaba pasando factura. Pero en lugar de sentirme mal, me sentí reivindicado. Por una vez, su perfecta y pequeña fachada se estaba agrietando. Al día siguiente, Jimena apareció en mi casa, golpeando la puerta tan fuerte como para despertar a los vecinos. Abrí, y antes de que pudiera entrar a la fuerza, me puse frente a ella, bloqueando su camino. ¿Qué quieres, Jimena?, pregunté, manteniendo un tono firme. Tenemos que hablar, dijo, tratando de esquivarme. No vas a entrar. Di lo que tengas que decir aquí mismo, respondí, manteniéndome firme. Parecía molesta, pero no discutió. Bien. Esa publicación, tienes que borrarla ahora mismo. Crucé los brazos. No va a pasar. Su frustración estaba escrita por todo su rostro. Miró detrás de mí como si evaluara sus posibilidades de pasar a la fuerza. Has arruinado todo, mi vida, mi reputación. ¿Siquiera te importa? ¿Te importó mi casa cuando la vandalizaste? ¿Te importó mi vida o mi reputación en ese momento?, pregunté, sosteniéndole la mirada. Lanzó las manos al aire. Esto no es justo. No sabes por lo que he pasado. Di un paso adelante, cerrando la distancia. Tienes razón. No lo sé. Pero ese no es mi problema, Jimena. Tomaste tus decisiones, y ahora estás lidiando con las consecuencias. Sus ojos se movieron rápidamente hacia un lado, buscando a qué aferrarse. La vi mirar una maceta en mi porche, y su mano tembló como si fuera a agarrarla. Antes de que pudiera, me paré frente a la maceta. Ni lo pienses. Soltó un suspiro brusco, luego dio un paso atrás, claramente frustrada. Te crees mucho mejor que yo, ¿verdad? Sentado aquí en tu casita perfecta, actuando como si tu vida fuera grandiosa. No me creo mejor que nadie, Jimena. Pero yo no soy el que apareció en tu casa y empezó a causar problemas. No tienes derecho a hacer un desastre y luego culparme a mí por limpiar. Abrió la boca y luego la cerró, como si quisiera discutir pero no pudiera encontrar las palabras. Finalmente, se dio la vuelta hacia la entrada del garaje. Te arrepentirás de esto, dijo por encima del hombro antes de cerrar la reja de un portazo detrás de ella. Me quedé ahí por un momento, viéndola irse furiosa. Yo no estaba enojado, ya no. Solo me sentía cansado. Jimena había pasado años tratando de arrastrarme a su caos, pero esta vez no se lo iba a permitir.
Si quería arreglar su vida, eso era problema suyo. Mi trabajo era proteger la mía. Más tarde esa noche, recibí una llamada de mi tío. Sonaba en pánico. Jimena está hablando de tomar acciones legales, dijo. Cree que si te demanda, vas a ceder. Que lo intente, dije. No tiene bases para un caso. Eso fue lo que le dije. Pero no está escuchando, respondió mi tío. Está fuera de control y tus padres no están ayudando. Todavía están intentando protegerla. Suspiré, sintiendo el peso de todo el asunto. Ese es su problema, no mío. Ya terminé de limpiar sus desastres. El enfrentamiento no era solo entre Jimena y yo. Era yo contra toda la dinámica de mi familia. Yo había sido el chivo expiatorio por años, el que se suponía debía aceptar en silencio ser ignorado y maltratado. Pero ahora tenía voz y no estaba dispuesto a renunciar a ella. Los siguientes días fueron tranquilos, casi demasiado tranquilos. Jimena dejó de mandarme mensajes y mis padres no volvieron a aparecer. Me imagino que se están reagrupando tratando de idear un nuevo plan, pero no me importa. Si me sorprenden con algo nuevo, publicaré una actualización. Actualización final. Hola a todos, justo como se los prometí, regresé con una actualización ya que comenzaron a revelarse escándalos inesperados. Unos días después de la llamada de mi tío, mi presentimiento se confirmó. Mi publicación había ganado aún más fuerza, y los comentarios eran implacables. La gente la compartía, analizaba el vídeo de seguridad e incluso desenterraba más trapos sucios sobre Jimena. Fue como si Internet hubiera decidido ser mi investigador personal. Algunas de las historias que salieron a la luz fueron impactantes incluso para mí. Aparentemente, Jimena había estado involucrada en mucho más que solo vandalismo. La gente comenzó a contar historias de deudas sin pagar, negocios turbios e incluso acusaciones de venta de drogas. Alguien compartió una captura de pantalla de un chat grupal donde Jimena se jactaba de salirse con la suya gracias a las conexiones de papá. Esa captura de pantalla se volvió viral, y de repente la historia ya no se trataba solo de mí. Se trataba de un sistema corrupto que protegía a personas como Jimena. Las consecuencias golpearon duro a mis padres. La reputación de papá, que había construido a lo largo de décadas como un oficial de policía respetado, se estaba desmoronando. Su nombre era arrastrado en todos los hilos de comentarios, con gente acusándolo de encubrir los desastres de Jimena durante años. Y, honestamente, no estaban equivocados. Papá había sido cómplice de Jimena toda su vida, rompiendo las reglas para protegerla de las consecuencias. Ahora todo se le estaba regresando. Mamá tampoco lo estaba manejando bien. Ella siempre había sido la emocional, pero esto era diferente. Me enteré por un pariente que había empezado a ir a terapia, lo cual, francamente, ya se había tardado en hacer. Como era de esperarse, Jimena estaba en modo de crisis total. Lo último que supe fue que se estaba quedando con una amiga intentando mantener un perfil bajo. Borró todas sus cuentas de redes sociales, probablemente para evitar la lluvia de mensajes criticándola, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho, y todos sabían qué tipo de persona era en realidad. Luego las consecuencias legales comenzaron a acumularse. Alguien había denunciado de forma anónima el vandalismo de Jimena a la policía, y como la grabación ya era pública, no había mucho que papá pudiera hacer para intervenir. Jimena fue arrestada y acusada no solo de vandalizar mi casa, sino por varios otros incidentes que habían salido a la luz a través de la publicación. La cereza del pastel. Las acusaciones de venta de drogas eran lo suficientemente graves como para ameritar una investigación. El comportamiento imprudente de Jimena finalmente le estaba cobrando factura, y esta vez no había escapatoria. Para mí, las consecuencias fueron extrañamente validantes. Había pasado años escuchando que estaba exagerando, que era demasiado sensible, que necesitaba dejar pasar las cosas. Pero ahora la verdad estaba ahí afuera y la gente finalmente estaba viendo con lo que había estado lidiando. Los parientes que se habían mantenido neutrales o que se habían puesto del lado de mis padres comenzaron a buscarme para disculparse. Incluso desconocidos en Internet me apoyaban, enviando mensajes de respaldo y aliento. Pero unos días después, recibí una llamada de la tía Laura. Su tono era cortante, casi acusatorio. Tu publicación está causando drama, dijo, como si yo no me hubiera dado cuenta.
Tus padres están fuera de sí, y Jimena está devastada. Tal vez deberías pensar en borrarla por el bien de la paz familiar. Dejé sus palabras suspendidas en el aire por un segundo antes de responder. ¿Siquiera has visto la grabación, tía Laura?, pregunté, manteniendo la voz calmada. Hubo una pausa. No necesito hacerlo, dijo a la defensiva. Este es un asunto privado. Sacar los trapos al sol en Internet solo empeora las cosas para todos. No podía creer lo que escuchaba. Incluso con toda la evidencia, algunas personas todavía querían proteger a Jimena. No se trataba de lo correcto o incorrecto para ellos. Se trataba de mantener intacta la imagen de la familia. Bueno, tal vez si Jimena hubiera pensado en eso antes de vandalizar mi casa, no estaríamos teniendo esta conversación, le contesté. Laura suspiró, claramente frustrada. No estás ayudando, ¿sabes? Tus padres están bajo mucho estrés y esto no va a arreglar nada. ¿Y consentir a Jimena si lo hará?, pregunté, agotándoseme la paciencia. No voy a borrar la publicación, Laura. Si te preocupan más las apariencias que lo que Jimena realmente hizo, es tu problema, pero no esperes que yo les siga el juego. Murmuró algo por lo bajo y colgó, dejándome negando con la cabeza. Me parecía una locura que, incluso después de ver las pruebas, algunas personas siguieran pensando que yo era el problema. A pesar de cómo lo vean los demás, el verdadero problema es que mis padres aún no podían ver el panorama completo. Seguían culpándome de todo, insistiendo en que si tan solo hubiera borrado la publicación, nada de esto habría pasado. Era enloquecedor. Jimena había cavado su propia tumba, y sin embargo, de alguna manera yo era el villano por negarme a limpiar su desastre. Y ya que eligieron su bando, tenían que lidiar con las consecuencias. La otra noche, recibí un mensaje de mi tío que decía, tu papá perdió su trabajo hoy. Me quedé mirando la pantalla, sin saber cómo sentirme. La participación de papá en encubrir las locuras de Jimena finalmente lo alcanzó, y en la delegación no tuvieron más remedio que despedirlo. Una parte de mí sintió lástima por él. Había trabajado duro por esa carrera, pero otra parte sabía que esta era la única forma en que aprendería. Había pasado años solapando a Jimena, y ahora estaba pagando el precio. Mamá intentó llamarme esa misma noche, pero no contesté. No estaba listo para lidiar con sus lágrimas ni con sus chantajes sentimentales. En su lugar, me senté en mi sillón a leer los últimos comentarios en la publicación. La gente seguía compartiendo sus propias historias de lidiar con familiares tóxicos, y fue reconfortante saber que no estaba solo. Durante tanto tiempo me sentí como el raro de la familia, como si yo fuera el problema. Pero ahora, me daba cuenta de que no lo era. Solo era el único lo suficientemente valiente como para enfrentarme a Jimena y a mis padres. Al día siguiente, recibí otro mensaje, esta vez de una de las viejas amigas de Jimena. Me agradeció por exponer a Jimena, diciendo que ella se había aprovechado de todos durante años. Ya era hora de que alguien le pusiera un alto, decía el mensaje. Eso me pegó fuerte. Jimena no solo me había lastimado a mí. Había lastimado a muchas personas, y mi publicación les había dado el valor para hablar. Eventualmente, el caso de Jimena fue a juicio. Se declaró inocente, por supuesto, pero la evidencia era abrumadora. Entre el vídeo de seguridad, las capturas de pantalla del chat grupal y los testimonios de las personas a las que había perjudicado, no había forma de que saliera de esta. El juez la condenó a 4 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Fue una condena dura, pero una que se merecía. En cuanto a mis padres, se quedaron callados después de la sentencia. Me imagino que estaban avergonzados, tal vez incluso enojados, pero ya no podían negar más la verdad. Su niña de oro se había convertido en un desastre provocado por ellos mismos. La carrera de papá había terminado. El estado emocional de mamá era frágil en el mejor de los casos, y la imagen de familia perfecta que alguna vez tuvieron estaba destrozada. No era el resultado que esperaba cuando publiqué el vídeo por primera vez, pero no puedo decir que me sorprendió. Solapar a alguien como Jimena siempre trae consecuencias. Mientras tanto, me enfoqué al 100% en mi trabajo. Mi negocio estaba prosperando, y no iba a permitir que el drama familiar descarrilara eso. Pero por más que quisiera dejar todo en el pasado, había recordatorios que no podía ignorar.
Los parientes que se habían quedado callados durante el punto más alto del drama comenzaron a buscarme, ofreciendo su apoyo y compartiendo sus propias quejas sobre Jimena y mis padres. Algunos se disculparon por no hablar antes, mientras que otros solo querían desahogarse. Era reconfortante, pero también agotador. Todos parecían tener una historia sobre cómo Jimena los había perjudicado o cómo mis padres habían permitido que sucediera. Un día, recibí una carta por correo de parte de mamá. Era larga y escrita a mano, llena de disculpas por cómo habían resultado las cosas, por cómo ella y papá me habían tratado, y por no intervenir cuando el comportamiento de Jimena se salió de control. Pero incluso mientras leía sus palabras, no podía quitarme la sensación de que faltaba algo. Ella no asumía la responsabilidad de haber encubierto a Jimena. No reconoció los años de abandono que yo había soportado. Se sintió como una disculpa superficial, diseñada para aliviar su culpa en lugar de reparar realmente el daño. Jimena, por otro lado, se había mantenido completamente en silencio. No había sabido nada de ella desde su sentencia, y no esperaba hacerlo. Cualquier relación que pudiéramos haber tenido había desaparecido hace mucho, y yo estaba bien con eso. Jimena había tomado sus decisiones, y ahora estaba viviendo con las consecuencias. Yo no le debía nada. Ni mi perdón, ni mi comprensión, y ciertamente tampoco mi tiempo. A medida que los meses se convirtieron en un año, me enfoqué en construir una vida que se sintiera auténtica para mí. Viajé más, conocí gente nueva e incluso empecé a salir en citas de nuevo. No fue fácil bajar la guardia después de todo lo que había pasado, pero estaba decidido a no dejar que la disfunción de mi familia me definiera. Me merecía algo mejor. Y por primera vez en mi vida, me lo estaba dando a mí mismo. Mirando hacia atrás, es difícil creer cuánto han cambiado las cosas. La persona que yo era antes de todo esto, el que se quedaba callado, el que dejaba que Jimena y mis padres lo pisotearan, parece un extraño. Ya no soy esa persona. Y estoy orgulloso del crecimiento que he logrado. No fue fácil y hubo días en los que sentí que el peso de todo podría aplastarme. Pero salí adelante y salí más fuerte del otro lado. La publicación que inició todo sigue en línea. No porque necesite la validación o la atención, sino porque es un recordatorio de lo lejos que he llegado. Es un símbolo del momento en que tomé el control de mi vida y me defendí. Y aunque ya no me mortifico por ello, me alegra que esté ahí. Un testimonio de mi fuerza y resiliencia. Seguir adelante no significa olvidar. Significa aprender del pasado, tomar esas lecciones y usarlas para construir un futuro mejor. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Jimena, mis padres y el caos que trajeron a mi vida son solo capítulos en mi historia. Capítulos importantes, seguro, pero no todo el libro. La mejor parte es que finalmente tengo el control de mi propia historia. Y por primera vez, estoy genuinamente emocionado por hacia dónde se dirige.